Hola, buenas noches. A ninguno de nosotros nos gusta pensar en nuestra propia muerte. Es una cosa que normalmente preferimos ni siquiera imaginar. Pero hay que hacerlo algunas veces, sobre todo en el momento en el que tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer con esos bienes cuando nosotros faltemos y decidir si vamos a hacer testamento y qué poner en nuestro testamento. En general siempre es recomendable hacer testamento, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, no sale muy caro hacer un testamento ante notario, mejor dicho, sale bastante económico en comparación con lo que luego nos va a aportar de tranquilidad respecto a lo que va a pasar cuando no estemos, pero es que hay algunos casos en los que es especialmente importante hacer testamento, sobre todo cuando va a ser muy diferente lo que suceda si lo hacemos y si no lo hacemos. Y vamos a poner un ejemplo, habría muchos más, pero vamos a poner un ejemplo que está siendo bastante habitual en esta sociedad en la que estamos viviendo, cada vez más frecuente, pues matrimonios de personas jóvenes que no tienen hijos, bueno, pues que digamos que la edad en la que se empiezan a tener hijos va aumentando y durante muchos años puede ser que exista un matrimonio que no tenga hijos y sin embargo vaya teniendo propiedades, vaya acumulando bienes y podemos tener que pensar qué va a pasar en caso de que fallezca uno de los dos miembros de la pareja, qué va a pasar con esos bienes. Y la solución, su verdad, es diferente dependiendo de que no hagamos testamento o hagamos testamento estableciendo lo que queremos. Pues sí, Elena, la solución es bastante diferente. Vamos a empezar, si te parece, por ver qué es lo que pasa si no hay testamento, porque en este caso es lo que se llama sucesión intestada, se aplica a la ley directamente el orden establecido en la ley, y en este supuesto que comenta Elena de un matrimonio sin hijos, heredarían todos los ascendientes, es decir, lo más habitual, los padres del fallecido, y el cónyuge en este caso tendría únicamente derecho al usufructo de la mitad de la herencia, con lo cual, bueno, los grandes beneficiados en esta situación serían los padres del fallecido. Sin embargo, las cosas cambian bastante o pueden cambiar bastante si lo desea el causante, si hace testamento, ¿verdad? Sí, porque si hace testamento va a tener que respetar las legítimas de los herederos forzosos. Vamos a explicarlas. Importante, voy a hablar de las legítimas que se dan cuando no hay hijos, porque otras veces hemos hablado de los derechos de legítima cuando existen hijos, que sobre todo benefician a los hijos. ¿Qué pasa cuando no hay hijos? Bueno, pues cuando no hay hijos y queremos hacer testamento, una parte de la herencia la tenemos que reservar para los ascendientes, por ejemplo, los padres. ¿Qué parte? Pues una tercera parte de la propiedad de los bienes tiene que ser para los padres. Y el cónyuge va a tener un derecho mínimo garantizado del usufructo de la mitad de los bienes de la herencia de su pareja. Pero, salvándose esos mínimos, que como digo son mínimos que hay que respetar en el testamento, el testador puede disponer del resto de sus bienes como quiera. Lo más habitual, por lo que nosotras comprobamos en la práctica, es que se beneficie al cónyuge, sobre todo para intentar evitar que a falta de uno de los dos se vaya a ver privado, por ejemplo, de la vivienda en la que habitualmente vienen residiendo y que están a lo mejor pagando conjuntamente, con lo cual eso nos da juego, como estamos diciendo, bueno, pues a pensar qué puede pasar y dejarlo ya muy clarito para que no haya problemas. Por eso nuestro consejo en este caso, enlazando con lo que tú decías al principio, es que se haga testamento, que se deje muy bien previsto lo que uno quiere. Además, el testamento es personal, se puede modificar posteriormente si vienen niños y por tanto no es algo definitivo. Hacerlo, pensar muy bien qué es lo que se desea hacer para esa situación y sobre todo pensar en la situación en la que va a quedar el cónyuge, porque hay ocasiones en que las relaciones con las familias políticas no son especialmente buenas y faltando el nexo de unión entre esas dos partes, en ocasiones los repartos se hacen muy complicados y la situación del cónyuge, pues como decía Elena, sobre todo en relación con la vivienda habitual, puede terminar siendo complicada o comprometida si al final le queda solamente un derecho de usufructo, que además en muchas ocasiones, ¿verdad, Elena?, dependiendo de cómo vayan los de repartos, hasta se puede liquidar entregando una cantidad de dinero. Y bueno, a veces dejamos a esa persona pues en una situación realmente complicada. Sí, vale más ponerse a imaginar un poquito primero antes de que vengan los problemas y solucionarlos por adelantado, que siempre decimos lo mismo, hay que prevenir. Y un último consejo, bueno, una nota, un matiz, si el matrimonio está en régimen de gananciales, también lo hemos dicho otras veces, el momento del fallecimiento es el momento de hacer la liquidación de la sociedad de gananciales. Cuidado, porque si hay bienes gananciales, la mitad de esos bienes gananciales es el cónyuge que sobrevive y no tienen que adquirirlos por derechos sucesorios, son suyos porque ya lo eran. Lo único que además habrá que repartir en sucesiones, digamos, es la mitad ganancial del fallecido y lo que pudiera haber sido bienes privativos también del que falleció. Y nos queda solo, como siempre, nuestra página web curvalfagm.com para que nos visiten y nos dejen alguna idea para próximos programas. Muchas gracias y buenas noches.